en el sector eléctrico. Hoy desarrollaremos el webinar Retos y oportunidades de las energías renovables en la nueva normalidad. Entonces, esto viene dado debido a que el sector energético ha sido fuertemente afectado por la caída de los precios en el petróleo, lo cual afecta el suministro. También han bajado los precios de electricidad, gas y demás combustibles. En la mayoría de países, por aquí en Colombia, el precio de electricidad se ha visto un alza. Entonces, dada esa circunstancia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través de los programas de Ingeniería en Energía, la maestría en Ingeniería Gestión Sostenible de la Energía, el doctorado en Ingeniería y el doctorado en Modelo en Gestión Pública, le damos la bienvenida al webinar de hoy. Entonces, el cual nos acompaña hoy la doctora María Noemí Arboleda, el doctor Gerardo Babinovich, el doctor Pedro Antonio Bejarano y el doctor Andrés Julián Aristizábal. Y yo, Sebastián Zapata, voy a servir como moderador del webinar. Entonces, procedo a hacer una breve introducción de cada uno de los expositores. La doctora María Noemí es gerente general de EXEM, posee una amplia experiencia en el mercado de energía mayorista, ha ocupado cargos de directora de planeación y operación en ISA, directora de transacciones comerciales, directora de transportes del mercado en EXEM y gerente del Centro Nacional de Despacho. El doctor Gerardo Fabinovich es presidente de la Asociación Latinoamericana de Economistas de la Energía, ALADE, miembro de la Asociación Internacional de Economía de la Energía y es miembro de la editorial de Energy Journal de la IAEE. El doctor Pedro Antonio Bejarano es actual director del IPSE, cuenta con más de 17 años de experiencia. Se ha desempeñado como subdirector de análisis operacional de la DIAN, subdirector de financiamiento y es economista de la Universidad de los Andes y magíster en políticas públicas de la Universidad de California. Y el doctor Andrés Julián Aristizábal, actualmente es profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene una amplia experiencia en energía solar, es ingeniero electricista, doctor en física de la Universidad Nacional y postdoctor, en el cual trabajó con energía solar. Entonces, procedamos con la dinámica del webinar. Se realizarán una serie de preguntas. Cada respuesta se espera que se tome entre 2 y 4 minutos. Y la duración del webinar es aproximadamente de 1 hora. Entonces, les agradezco a todas las personas que están conectadas. La Universidad Jorge Tadeo Lozano les agradece a los panelistas por aceptar la invitación. Y ya empecemos con el webinar. Entonces, la primera pregunta del webinar es cómo es la incorporación de las energías renovables en el mercado colombiano en los próximos años. Me gustaría que nos lo respondiera la doctora María Noemí y el doctor Pedro Antonio nos gustaría que nos diera su visión desde las zonas no interconectadas. Entonces, por favor, empecemos. ¿Qué respuestas tienen para esto? ¿O cuál es su opinión acerca de la incorporación de las energías renovables en el mercado eléctrico? Bueno, muy buenos días para todos. Primero agradecer a la universidad, digamos, la generación de estos espacios y un saludo muy especial para todos los panelistas y los que nos acompañan el día de hoy. Pues, a ver, todos sabemos que a nivel mundial vivimos un proceso de transformación del sector de energía. En Colombia estos cambios se han promovido desde las mismas políticas del gobierno y regulación que incentivan esa integración, particularmente desde el operador. Como operador y administrador del mercado colombiano, esto nos ha llevado desde hace un par de años a hacer una preparación en conjunto con el sector para que el sistema pues esté preparado para la integración de estas tecnologías.
Recordemos que nuestro sistema está compuesto son 17.5 gigas de capacidad instalada, que está dividida como 11 gigas son hidráulicos, 5 gigas térmicos y el restante son plantas menores. Pero ¿qué se espera para 2024? Según información de la UDME relacionada con subastas y algunas intenciones de conexión, es que podemos tener en el 2024 alrededor de 7.7 gigas de generación renovable no convencional. Básicamente solar, un poco más de 5.000 gigas y más o menos 2.500 gigas de eólica. Digamos, parte de esta energía ya incluso corresponde al resultado de subastas que se hicieron en el año pasado, del cargo por confiabilidad y unas subastas de largo plazo. ¿Qué traerán estas nuevas tecnologías? Pues lo vemos como realmente como un complemento muy importante para el sistema, porque además de diversificar nuestra matriz energética, que ya de por sí es diversa, servirán para soportarnos en épocas de sequía, pues donde hacen un complemento perfecto, todo lo que tiene que ver con solar y eólicas, pero también hemos visto un complemento muy importante a nivel de flexibilidad y resiliencia del sistema. Adicionalmente, pues lo que hemos visto a la fecha es que eso no traerá nueva congestión al sistema, ya que el planeador, o sea, la UDME ha planteado proyectos de expansión, que son los que se requieren para que no se presenten atrapamientos de generación en el sistema. Como sabemos, hay una concentración de estas energías en ciertas partes del sistema, específicamente la eólica en la parte norte del país, pero ya el desarrollo de infraestructura se definió y eso va a permitir que esas fuentes eólicas entren a operar, digamos, a través de una subestación y unas líneas que van a ayudar como a que esa energía se pueda llevar a otros sitios. No obstante, pues hay que seguir monitoreando cómo se van concentrando estas fuentes en algunas áreas porque podrían generarse limitaciones, pero digamos que es un tema que se va revisando a medida que avancemos como en la integración de estas fuentes. Especialmente sí hay que poner especial cuidado como cuando esas conexiones se hacen a nivel de CTR y SDL, y porque también hay que garantizar unos requisitos mínimos que se deben exigir para que se conecten al sistema y no causen problemas. Como sabemos, pues estas generaciones no convencionales como la eólica solar, por sus características no síncronas y por, digamos, la variabilidad que presenta y la dependencia del clima, hay que hacer actualizaciones en nuestro código para poderlo integrar de esa manera como al SIN y para que pueda operar de forma flexible. Entonces, también el regulador trabajó en una resolución que es transitoria para definir unos requisitos mínimos técnicos y operativos para que esas fuentes realmente se puedan integrar sin que causen problemas al sistema. Bueno, y de esta manera pues contribuyan realmente a esa flexibilidad y resiliencia que necesitamos. Básicamente es eso lo que tenía como para aportar en esta pregunta. Perfecto, muchas gracias. Y Pedro, ¿cómo ve la incorporación de las energías renovables en las zonas no interconectadas? Bueno, muy buenos días. No, Sebastián, ¿me confirma si me está escuchando? Bien, bueno, muy buenos días, muchas gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por esta invitación. Es para mí un gusto poderlos acompañar en este webinar. Igual un saludo a todos los compañeros, a María Noemí, a Gerardo, a Andrés Julián y obviamente a usted, Sebastián. Muchas gracias por esta oportunidad. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer referencia y en el contexto, digamos, de la pregunta que se hace sobre incorporación de renovables, yo creo que María Noemí lo introdujo de una manera muy completa y con una riqueza técnica pues muy buena, que tiene que ver con los resultados de la subasta de renovables que prácticamente hablan por sí solos. El cumplimiento de las metas del plan de desarrollo anticipado en este es un resultado que habla por sí solo. Ahora, yo les tengo que hablar por el tema de mi competencia de la otra Colombia, de la Colombia no interconectada. Y este reto, digamos, es más grande y más difícil en las zonas no interconectadas de Colombia, porque la incorporación de estas tecnologías no es casi que voluntaria, es prácticamente una necesidad. Fundamentalmente porque son las mejores alternativas en términos de costo-eficiencia para las soluciones más alejadas y más dispersas. Y obviamente tiene un componente muy importante en la transformación de la generación, en la transformación de la matriz de generación que está fundamentalmente basada actualmente en combustibles líquidos. Ahora, Sebastián, parte del propósito del seminario, entiendo, tiene que ver con el tema del COVID, ¿no? Entonces, y en cómo este proceso
de COVID-19 puede representar un obstáculo o un efecto en la incorporación de esta matriz. Y en ese sentido es muy importante que reflexionemos sobre los impactos que se están materializando, que sin lugar a dudas son severos, que son impactos que tienen una crisis internacional que no tiene precedentes, con unas implicaciones graves en la salud de las personas, pero también en la actividad económica. Es muy importante que pensemos que esos impactos pueden ser, si bien son severos, podrán ser temporales, pero lo que sí no va a ser temporal va a ser la amenaza permanente del cambio climático. Y en ese sentido, la reducción, digamos, de emisiones es absolutamente necesaria. Y en las zonas no interconectadas tenemos un rol muy importante, porque es paradójico que el 96% de la energía que se genera en las zonas no interconectadas vienen de combustibles fósiles, de la generación con diésel. Y es absolutamente paradójico porque allí mismo se concentran muchos de los potenciales energéticos que permiten potencializar el desarrollo de estas energías renovables. Y en ese sentido, es justamente en esta coyuntura que se tienen que aprovechar como esta situación de cambio tecnológico, donde hay un abaratamiento de los costos de los paneles solares, hay unos desarrollos tecnológicos significativos en temas eólicos, para aprovechar la incorporación de estas nuevas fuentes no convencionales de energía renovable. En ese contexto, concluyo, digamos, la intervención en esta primera parte diciendo que en las zonas no interconectadas definitivamente es una necesidad consolidar el esfuerzo, particularmente en soluciones fotovoltaicas e individuales, y este esfuerzo tiene que se puede acelerar en la coyuntura actual debido a la necesidad que tenemos que independizar o dejar la dependencia, digamos, de muchos productos importados que se pueden apalancar con procesos productivos que se pueden acelerar en las zonas no interconectadas, llevando energía a las personas que las necesitan de una manera tan urgente. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Y le pregunto al doctor Gerardo, ¿qué opina del mercado eléctrico argentino? ¿Se van a cumplir con sus metas de energías renovables, con la coyuntura que se tiene? ¿Qué va a pasar allá? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Un saludo a todos y un gusto compartir con ustedes estas discusiones, ¿no? En relación al mercado de energías renovables en Argentina, desde el año 2016 se organizaron un esquema de subastas que permitió incorporar una cantidad importante de megavatios al sistema, casi 2.000 megavatios eólicos, 400 megavatios solares, y están en construcción otros 1.500 megavatios que en total representan al día de hoy el 8% del consumo de la energía eléctrica de nuestro país. El proceso podemos decir que fue relativamente exitoso, pero no tuvo la velocidad y la profundidad que acompañara los objetivos que tenía el país en la penetración de este tipo de energías en la matriz de electricidad. Hoy estamos en un 8%, el objetivo planteado es del 20% en el año 2025, estamos lejos. La situación de la pandemia en cierta medida ha elevado un poco el porcentaje de participación de las energías renovables por la caída de la demanda, pero probablemente en el mediano plazo volvamos a una normalidad que permita recuperar el ritmo de consumo. Ahora bien, la Argentina está en estos momentos atravesando un proceso de renegociación de su deuda con una crisis macroeconómica importante que, se suma al fenómeno sanitario de la pandemia y, por lo tanto,
la incorporación de nueva potencia de energías renovables, como así también el desarrollo de la generación distribuida, se complica porque son actividades que requieren fuentes de financiamiento de bajo costo, que hoy está, digamos, siendo escasa en nuestro país. Digamos, una política pública incentivando la incorporación de este tipo de tecnología sumado a una macroeconomía sana, son elementos fundamentales para poder avanzar en el proceso de transición energética que yo creo que con mayor o menor velocidad en todos los países de nuestra región va a continuar avanzando, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Entonces, desde el Grupo de Investigación en Energía y Ambiente y Desarrollo, Grupo de ADE de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hemos realizado diferentes estudios de energías renovables en Colombia. Estamos actualmente realizando un estudio en Argentina y hemos realizado estudios en Reino Unido. Y pues respecto a esto, que queremos saber qué tanto puede afectar la presente crisis la incorporación de las renovables. Y esta pregunta, pues, quiero que nos dé una respuesta al profesor Andrés Julián. ¿Qué opina de eso? ¿La crisis cómo puede afectar el ingreso de las energías renovables? Bueno, muy buenos días para todos. Un agradecimiento especial y un saludo a todos los colegas, compañeros y a todos los asistentes a este webinar. Bien, pues yo quiero primero arrancar diciendo que lo que tenemos ahora es una doble pandemia. Hay una pandemia tanto sanitaria debido al COVID-19, pero también económica como consecuencia de la primera. Esto ha llevado a que la demanda de energía mundial se desplome hasta un 6% en este año, según la Agencia Internacional de la Energía, y estamos viviendo el mayor impacto económico y energético desde la Segunda Guerra Mundial, para que tengamos pues como un punto de referencia de la crisis que estamos atravesando. Ciertos especialistas ya han sido enfáticos en afirmar que va a ser muy difícil que el petróleo se recupere con valores que oscilan entre los 20 y los 30 dólares por el barril. Por su parte, el WTI, que es la referencia para la economía estadounidense, reportó caídas del 88.2% desde el inicio del año, de 44,7% a los contratos a 5 años y de 40,7% también para los contratos a 10 años. Recordando también que el pasado 20 de abril se vivió una jornada crítica con valores del barril del petróleo de menos 37 dólares. Entonces estamos viviendo en una imprevisibilidad sin puntos de referencia en el pasado porque la caída del petróleo se fue al suelo. Las renovables, digamos, específicamente la energía solar, ha tenido como un descanso, un respiro con respecto al petróleo. Entonces los grandes parques fotovoltaicos están siguiendo desarrollando más o menos a la velocidad que traían hasta el año pasado, hasta el 2019, ¿verdad? Pero hay una cata a ciegas, hay una evaluación a ciegas de lo que está pasando, porque inclusive los mejores especialistas no han podido predecir lo que va a pasar en el corto tiempo. Estamos viviendo justo en el medio de la crisis. Aún no hemos pasado la tormenta, estamos en la mitad de la tormenta, pero pues vamos a ver entonces qué pasa a mediano y corto plazo. Listo, y para la doctora María Noemi, ¿cree que la posible crisis económica a la que nos enfrentemos afecte el ingreso de las subastas, que se retrase o todo seguirá igual? Sí, muchas gracias. Pues para empezar, estoy de acuerdo con Andrés en que hay todavía mucha incertidumbre. Lo que se dice es que no esperaríamos que esto cambie, sino por ahí hasta dentro de, no sé, un año, mediados del 2021. Y obviamente en el caso de Colombia, el gobierno viene haciendo esfuerzos importantes porque estos proyectos ya de infraestructura y proyectos de generación no se vean tan afectados, ¿cierto? De forma importante, pues en sus cronogramas. Y también que los comercializadores en la cadena pues tengan como apoyo financiero para la crisis, pues, pero igual es una realidad que esto puede tener impactos directos en la integración de los recursos. Especialmente está la entrada en la fecha de operación de los proyectos de transmisión y generación. Como les decía ahorita, muchos de esos proyectos son eólicos y están concentrados en una región, se requieren obras de transmisión
obviamente para tomar esa energía de allá. Entonces se viene presentando una serie de problemas que se han ido solucionando, pero uno sí ve acá que probablemente sí se van a dar atrasos, problemas de suministro de equipos, la misma logística, el desplazamiento de personal y todas las restricciones que aparecen con esta crisis son unos factores que seguramente van a afectar, también el mismo transporte aéreo, la limitación del transporte, y lo que tenemos aquí es una incertidumbre frente al aislamiento, puede darse de manera intermitente, no sabemos qué va a pasar mientras no haya como una solución definitiva. También la misma incertidumbre en esa tasa de cambio puede hacer pues que esos costos de construcción pues aumenten y que puedan afectar de alguna manera la viabilidad financiera. El mismo tema que comentaban de la demanda, pues ustedes saben que es un driver súper importante a la hora de definir proyectos, el comportamiento de esa demanda, pues obviamente para los tiempos de recuperación y todas esas inversiones. Y también el no pago, eso puede desincentivar también por el aumento en el riesgo, pues el no pago de los servicios, y esto se prolonga más allá de lo que esperamos. También uno ve a nivel de política y gasto público, pues, o sea, todo está concentrado más en la recuperación de corto plazo de la economía, entonces es posible que incentivos que ha venido impulsando el gobierno ya pasen como un segundo plano. Y bueno, y también la baja en el precio del petróleo y del gas también, y digamos de alguna manera la disminución de la demanda internacional del carbón puede hacer que los gobiernos también empiecen a hacer otro tipo de promoción de estas fuentes de energía fósiles. Entonces, sí, todo este entorno del COVID, claro que puede afectar de alguna manera estas inversiones en renovables. Muchas gracias. Otra pregunta es, la producción de precios en los combustibles fósiles, ¿cree que puede frenar la penetración de energías renovables en zonas no interconectadas? ¿Qué opina Pedro acerca de esto? Prende por favor el micrófono, Pedro, que no te escuchamos, lo tienes apagado. Perdón, ¿ya? Listo. Disculpen. Más allá de la coyuntura de la reducción de los precios de los combustibles fósiles, es muy importante hacer énfasis en una situación más global y más macro. Lo primero tiene que ver como la dimensión, veámoslo en dos componentes. Uno, la importancia de avanzar en la universalización energética y en el reto de llevar la energía a las personas que hoy no disponen de esta. Y en ese sentido, hay un estimado de 500.000 viviendas sin servicio, de las cuales más de 2/3 partes, un 68%, está concentrado en las zonas no interconectadas. Y en ese sentido, mucha de la población que hoy no tiene energías es población rural, ampliamente dispersa, sobre los cuales, digamos, pensar en soluciones más costo eficientes nos ha llevado a que las soluciones solares fotovoltaicas individuales sea, digamos, la mejor solución. Entonces, en ese sentido, la dispersión y lo aislado de estas comunidades implica que se siga manteniendo un énfasis en llevar soluciones solares fotovoltaicas individuales de parte del esfuerzo que hace el gobierno nacional a través de sus diferentes fondos. Entonces, ese es un primer componente, un componente de acceso. Ahora está el componente de sustitución. Independientemente de los precios, es muy importante tener en cuenta que mucha de la energía, aproximadamente el 96% que se genera hoy, se genera con combustibles líquidos. Y en ese sentido, lo que yo veo es más una oportunidad de poder empezar a transformar esta matriz de generación en las zonas no interconectadas para buscar generación con combustibles producto de las fuentes no convencionales de energía renovable mucho más limpios, que permitan aprovechar, digamos, esta coyuntura para acelerar esos procesos. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante que veamos otro componente y un actor mucho más grande y mucho más macro que tiene que ver con el tema del cambio climático. El cambio climático es un tema que que se va a mantener. El COVID-19 puede ser, digamos, nuestro rival de corto plazo, pero si no empezamos a hacer transformaciones, así sea por pequeñas granos de arena para contribuir a la transformación, nos vamos a enfrentar a un peligro aún más grande. Entonces creo que este escenario no lo podemos ver en una coyuntura de corto plazo, de solo análisis de precios, sino una coyuntura mucho más macro y más global del reto que vamos a enfrentar como planeta. Y en ese sentido, avanzar en matrices mucho más resilientes, mucho más limpias, a pesar de que Colombia tiene una matriz de generación tan limpia,
es muy dependiente de las vulnerabilidades de los cambios climáticos, y en ese sentido la incorporación de renovables es una estrategia consolidada de parte del gobierno nacional que tiene que materializarse, y sin duda alguna en las zonas no interconectadas es una matriz de generación mucho más sucia, y en ese sentido hay que movernos en esos componentes a promover la incorporación de las fuentes no convencionales, bien sea por necesidad de costo eficiencia o bien sea por la importancia de hacer una sustitución o una transición de la matriz de generación basada en combustibles fósiles. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta para Gerardo también, ¿cómo ve los precios en el mediano y largo plazo con la transición y con el impacto que tenga la crisis, pues dependiendo de cuánto dure ese efecto en el mercado eléctrico argentino? Y prende por favor el micrófono, Gerardo, que no te estamos escuchando. Sí, perdón. No, dos cosas que me parece importante destacar. Por un lado, la mención de Pedro digamos, la oportunidad dentro de la crisis y a la lucha contra el cambio climático, y también la mención de Andrés Julián respecto a las previsiones de precios de los combustibles fósiles. Por la Agencia Internacional de la Energía. Hay una gran incertidumbre en varios planos. El primer plano es la incertidumbre sanitaria. ¿Cuándo va a terminar esta situación de comercio internacional cerrado, de fronteras cerradas y de gente en sus casas? La segunda incertidumbre es cómo la economía va a reaccionar frente al derrumbe de estos últimos 2 meses, producto justamente de la pandemia. Y el tercer frente, obviamente, es el frente energético, en el cual, digamos, como en toda crisis, siempre aparecen oportunidades. Los países están comprometidos en los acuerdos firmados en París en el año 2016, con contribuciones nacionales determinadas que empiezan a ser mandatorias a partir de este año, y a partir de las cuales, a pesar de la resistencia de algunos de los países más importantes, estoy hablando de Estados Unidos particularmente, las energías renovables comienzan a ser un vector de penetración en la transición energética, y además de, digamos, dinamismo en la innovación tecnológica, ya sea en el manejo de datos, ya sea en la digitalización o en la, digamos, producción de autoconsumo por el propio consumidor, lo que llaman prosumer. Entonces, digamos, estos componentes obviamente van a afectar al precio. El precio de los combustibles fósiles no se va a recuperar a los niveles que veíamos antes de la crisis de la pandemia, por lo menos en un par de años, y el precio del petróleo es el precio director de la energía. Por lo tanto, los precios de la energía eléctrica y del gas natural van a acompañar al precio del petróleo a la baja y a su posterior recuperación limitada. Esta es una buena noticia para los consumidores y es una oportunidad para, digamos, los reguladores en profundizar las medidas por las cuales las energías renovables, que han bajado tremendamente sus precios de inversión unitaria en los últimos 4 o 5 años, continúen el proceso de sustitución de fósiles y de incorporación de tecnología
al sector energético y a su descentralización. Perfecto, muchas gracias. Y dando a continuación, bueno, vemos que los precios se van a ver afectados, va a haber una reducción, pero también tenemos que tener en cuenta que la demanda ha venido bajando. ¿Cómo creen que contribuye a la participación de la demanda en el futuro a los precios, en la oferta? Esa pregunta va dirigida para los doctores Andrés Julián y María Noemi. Si quieres, empezamos contigo, Andrés. ¿Cómo es que cómo puede contribuir la participación de la demanda en el futuro del mercado eléctrico? La incertidumbre que estamos atravesando, el verdadero impacto del COVID-19 lo vamos a tener dependiendo de dos cosas. Primero, si antes de que termine el año se desarrolla una vacuna, y segundo, la rapidez con la cual se comercialice dicha vacuna. Pero también hay que tener en cuenta que hay los políticos que afectan el sector energético. Recordemos Hola, que ahora... profe Andrés, se le escucha bastante entrecortado. No se le entiende muy bien. No, se le entrecorta la comunicación mientras habla. Entonces, mientras se solucionan estos problemas, podemos continuar con la opinión de la doctora María Emi. Ok, claro que sí. Cortado. Bueno, ¿cómo? ¿Escucha bien? Perfecto. Eso, María Emi, entonces continuamos contigo. Listo. Bueno, para contestar este punto, yo quiero referirme al indicador que publica el WEC, el World Energy Council, que es el índice que ellos llaman el del trilema de energía, que permite como medir la capacidad que tiene un país de proveer sostenibilidad a través de 3 dimensiones muy relevantes, que son la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental. Entonces, aquí se muestra Colombia en la posición número 49 de un total de 128 países. Eso evidencia obviamente la necesidad que se tiene como país de avanzar en desarrollar estas dimensiones y consolidarse, digamos, como uno de los países con mayor sostenibilidad energética del mundo. Entonces, para un rol fundamental lo juega aquí la demanda para estas 3 dimensiones. Entonces, es fundamental contar con una participación activa de esa demanda en el mercado de energía, pues es algo que lo vemos como una necesidad súper clara, lo vivimos en el año pasado frente a un escenario de desabastecimiento, como la demanda respondió y puede hacer la diferencia en un momento de crisis. Y eso nos permite a la vez pues, ser un sistema mucho más flexible, ¿cierto? Sostenible y resiliente. Pero esa participación activa se debe dar como en varias instancias. Una de ellas es la eficiencia, pues es importante seguir promoviendo como esos programas de reducción de consumo como una forma eficiente y económica pues de reducir la cantidad de generación que se requiere y que generalmente se asignen los mercados de capacidad. También el tema de la oferta de energía en el proceso del despacho, pues que se dan señales para una asignación óptima de recursos, pues debe reflejar lo que los usuarios están dispuestos a pagar. Y ya digamos como algo más activo es esos mismos programas de respuesta de la demanda que otorguen incentivos en ingresos a los usuarios para compensar esos costos de energía. De esa manera, pues como les decía, la experiencia pasada nos mostró la gran diferencia que es cuando la demanda puede participar y cuando no. Obviamente esto lleva todo un tema también de cultura y de capacitación a esa demanda, pues y de avance en el mercado para que realmente haya, digamos, primero unos precios horarios y también la información disponible para todos y de alguna manera también educar a esa demanda para que a futuro pueda tomar decisiones y ser un actor muy relevante en toda la cadena de abastecimiento de energía. Perfecto, muchas gracias. Y esta pregunta dirigida a todos los panelistas, ¿qué riesgos se ocupan con las energías renovables en la seguridad de suministro? Si quieres, empezamos contigo, Gerardo.
Sí, cómo no. La incorporación de nueva tecnología, por ejemplo, en el caso de la Argentina, ha incrementado la seguridad de suministro. Hoy la Argentina cuenta con, a partir de la decisión y de la política pública de cubrir una parte de la oferta con energías renovables, cuenta con una potencia instalada de 40 gigas y una demanda pico antes de la pandemia del orden de los 25 o 26 gigas. O sea que, digamos, en cierta medida, el voluntarismo de incorporar estas nuevas tecnologías incrementan la seguridad energética y en el mismo sentido que comentaba María Noemí también, aumenta la sostenibilidad del sector al disminuir el impacto sobre el medio ambiente y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, las condiciones particulares de estas energías intermitentes, capital intensiva, etcétera, obliga a pensar los mecanismos de remuneración para que las inversiones obtengan rentabilidad, sean atractivas para el sector privado y pueda crecer tanto en la decisión individual como en la decisión empresaria, la decisión propiamente de construir nuevas instalaciones con energías renovables. El tercer elemento del trilema energético es el que, digamos, tenemos que ver, y es el de la accesibilidad. Y si este tipo de tecnologías permite llegar a una accesibilidad casi del 100%, o su costo puede llegar a inhibir el acceso de los usuarios a los servicios energéticos, y me refiero fundamentalmente a los usuarios que están fuera de la red. Bueno, en Colombia Pedro hablaba de las zonas no interconectadas. Digamos, el acceso de estos usuarios a las energías renovables debería, digamos, tener un soporte financiero que permita que se instalen estos equipos. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es la visión de Pedro acerca de las energías renovables y la seguridad de suministro, en especial en zonas no interconectadas, ya que el sol pues no funciona no funciona todo el día? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué solución propone o cómo ve esto? Bueno, obviamente, gracias, Sebastián. Hay varios temas con el tema de la seguridad del suministro, pero lo primero que hay que pensar es que es mejor tener alguna solución energética que no tenerla. Desafortunadamente, hay muchas personas hoy en las zonas no interconectadas, como les dije, el 68% del déficit se concentra allí, y llevar alguna solución que garantice el suministro, digamos, usando energías renovables, es algo muy positivo para transformar la calidad de vida de estas personas que hoy no tienen energía. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy, como les dije, hay un tema súper intensivo en combustibles líquidos, que además de ser costoso, son de difícil suministro, y desafortunadamente hay muchas desviaciones ilegales y hay muchos temas que hacen que el número de horas de suministro de energía sea bastante bajo en algunas regiones, a pesar de que existan unos cupos asignados para tal fin. En ese sentido, las fuentes no convencionales de energía renovable entran a jugar un papel esencial en términos de asegurar suministro. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, cuando usted tiene una dependencia de una generación diésel, que nuevamente es altamente subsidio dependiente, sobre las cuales hay dificultades en el suministro,
la generación de energía puede ser apenas de 4 u 8 horas. En muchas localidades, en su mayoría, aproximadamente el 82% de las 1.900 localidades de Colombia tienen menos de 8 horas de suministro. Y en ese sentido, es importante tener en cuenta que la incorporación de soluciones, por ejemplo, las fotovoltaicas individuales, donde tienen baterías o digamos soluciones de acumulación, como dijo María Noemi, si hay un uso adecuado de la energía, una capacitación, una serie de medidas que garanticen la sostenibilidad de esas soluciones, a pesar de que el sol no sale 24 horas, puede llegar a tener muchas más horas que las que tienen hoy. Entonces, eso en el componente de sustitución de la matriz, eso es un tema importante, pero quiero enfatizar, en el tema de acceso, es absolutamente un game changer el hecho de llegar usted con una solución, ojalá basada en energías renovables, porque el impacto en la calidad de vida es muy importante. Y ahí me quiero referir un poco al tema del uso que se le da a esa energía, el uso de tener energía para una persona que no lo ha tenido, que no la tenía antes, es absolutamente significativo. Y sobre todo nosotros buscamos hacer una contribución especial a que esa energía tenga un uso en procesos productivos. Y si eso se vincula a la posibilidad de darles acceso a electrodomésticos eficientes, a tener un uso racional de esa energía, eso puede tener, digamos, unos impactos muy significativos en esas comunidades, inclusive en esta coyuntura económica del COVID-19, donde hay mucha dependencia de productos importados, especialmente en alimentos. Si se logran asociar encadenamientos productivos en procesos de pesca, de producción agrícola, etcétera, son temas que pueden, dentro de la coyuntura, generar un ciclo virtuoso, un ciclo positivo en el desarrollo de estas regiones tan apartadas. Gracias. Perfecto. Y la doctora María Noemi, ¿cómo ve esto? ¿Cree que la complementariedad entre diferentes recursos puede ayudar o las renovables no garantizan seguridad de suministro? ¿Qué opina? Sí, a ver, para responder tu pregunta, pues empiezo por decirte que en esta parte de mirar y de ser conscientes del riesgo que se corre, que se podría correr, dada, digamos, la naturaleza de estas fuentes tan variables, tan dependientes como el clima, nosotros hemos mirado, aquí es una ventaja no estar de primero, sino que otros países vayan adelante, hemos mirado como la experiencia internacional relacionada con qué problemas han tenido ellos en su operación, con diferentes participaciones de esta generación. Y realmente la conclusión que sacamos es el mayor riesgo que se corre con la integración de estas nuevas tecnologías es que estos proyectos entren a nuestro sistema sin cumplir los estándares técnicos definidos pues desde la regulación. Y obviamente que no se cuente con el conocimiento y los procesos adaptados ya, pues digamos, a la situación. Desde el punto de vista de esto de los requisitos técnicos, creo que ahí hemos avanzado, pues el regulador ya sacó la resolución que les decía que si bien es temporal, sí sabemos que está analizando esto, cómo afecta el código de redes, el código de distribución y todos los cambios que tiene que hacer a nivel de mercado en el futuro para adaptarnos a ellas. Creemos que digamos, con una regulación como la que estamos ahorita avanzando, pues ese código ya existe, pues esta resolución que identifica qué requisitos técnicos se necesitan para conectar estas fuentes, ahí no veríamos problema. De hecho, como tú lo mencionas, vemos es una complementariedad importante, porque es complementaria a la hidroeléctrica, obviamente, como decíamos, en condiciones de baja hidrología, y también para ayudar en esa rampa, ¿cierto?, que tenemos en el sistema y darle al sistema mayor flexibilidad. Creemos que va a ayudar muchísimo. Nos hemos venido preparando para eso y lo que vemos es que de los 7.7 gigas, casi 8 gigas que esperamos para el 2024, el sistema podría asumirlo sin ningún problema, siempre y cuando pues esos recursos cumplan con las condiciones técnicas para que puedan responder a lo que el sistema necesita. De aquí a eso pues tendremos que haber determinado pues de definir las reglas, ¿cierto? A nivel de regulación, los servicios complementarios, digamos también cómo se van a afectar con esto. Pero pensamos que llega es a complementar nuestra matriz, llega es a ayudarnos a ser más flexibles y que los riesgos obviamente con esta experiencia internacional los tenemos ya muy mapeados y pensamos que podemos abordar esta nueva generación sin ningún problema.
Perfecto, muchas gracias. No sé si el profesor Andrés Julián nos escucha. Sí, perfecto. Bueno, entonces la pregunta era ¿qué riesgo se corre en la seguridad de suministro con la inserción de renovables? ¿Qué opinión das tú desde la academia y pues, siendo un experto en solar, qué opinión tienes de esto? Bueno, mis disculpas porque se me cayó la conexión y casi no vuelve a entrar. Pues bueno, yo creo que el panorama con respecto a los renovables en el país es muy bueno para la participación en la demanda. La pandemia afectó el sector petrolero y el sector minero del país, pero parece no haberlo hecho con las energías renovables. Lo digo porque hace pocos días se asignó la conexión de los proyectos de energía renovable que va a entrar al Sistema Interconectado Nacional a 2022 y a 2023. En palabras del señor viceministro de Energía, la meta es que vamos a pasar de tener 50 megavatios de capacidad instalada, que es más o menos para de Ibagué, a tener 1.500 megavatios, que equivalen a Cali y Medellín juntas. Entonces, de los 20 proyectos de energía renovable que se adjudicaron, en total se van a generar 2.271 megavatios. 10 de ellos son en energía eólica que se van a implementar, se van a instalar en La Guajira y se van a producir 1.765 megavatios con estos eólicos. Por su parte, en cuanto a energía solar, los otros 10% son parques solares que se van a implementar en departamentos como Córdoba, Cesar, Tolima, entre otros, y se van a entregar 506 megavatios. Pero lo que yo quería tocar y que hace un momento se cayó la conexión es respecto a que el efecto verdadero de la pandemia la vamos a evaluar dependiendo de dos cosas. Lo primero es que la vacuna, si sale antes de final de año de 2020, y la velocidad con la cual se implementa la comercialización de la misma. También tengamos en cuenta que hay hitos políticos que van a afectar al sector energético. Les decía que recordemos que ahora en el mes de noviembre vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos y eso va a tener un efecto en el sector energético. Entonces, tenemos también que evaluar o esperar las políticas que van a tomar los diferentes gobiernos de los países en cuanto a si van a hacer políticas para apoyar la transición energética, las energías renovables, la digitalización, o por el contrario van a ser restrictivas para el sector privado y el sector del comercio y el turismo, por ejemplo. Entonces, hay diferentes escenarios que analizan los especialistas. Específicamente, Wood Mackenzie, que es una consultora internacional, plantea 3 escenarios. El primero es un escenario optimista para el petróleo y es un escenario en el cual en esta década, a finales de 2028-2029, se recupera la economía a los valores que teníamos antes de la pandemia. Hay un segundo escenario, que es un escenario que nadie quiere y es un escenario en el cual es muy difícil por parte de los gobiernos el combatir el virus. Hay una restricción al comercio y a los viajes internacionales y por lo tanto hay una recesión económica mucho más larga y una recuperación mucho más lenta. Pero hay un tercer escenario que es el que me gusta a mí específicamente y es el escenario de las energías renovables, en el cual estas van a crecer de forma exponencial y van a retomar la demanda que cubría el petróleo. El gas y las renovables van a retomar esa demanda, el petróleo pues tiende a desaparecer y por su parte el carbón tiene un comportamiento, una participación muy residual. Ahora, ¿de qué depende eso? De que todos los países, específicamente gobiernos como Estados Unidos, China, la Unión Europea, pues tengan políticas que financien la transición energética hacia las energías limpias, las energías renovables, implementando incentivos fiscales, garantías y créditos con bajo interés para que las personas implementen energías renovables. Adicionalmente, quiero decir que también se debe reemplazar el parque automotor de gasolina y de diésel pues, por un parque automotor eléctrico, eso para que se cumpla este escenario. Perfecto, muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas del público. No sé si el público quiere aportar, tiene alguna duda. Hacen la pregunta por el chat, por favor. Entonces, por lo que veo, pues el público no tiene preguntas. Entonces, les quiero agradecer a los panelistas por atender este llamado. Un webinar bastante interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo. Ya procedemos con Grace, que nos va a dar una última información. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron.
De verdad, los que se pudieron conectar son muy afortunados porque tuvimos un problema técnico hoy, entonces mucha gente se quedó por fuera y muchos me estuvieron escribiendo, Grace, me quiero conectar, Grace, acéptame, Grace, pero no se pudieron, no encontramos una solución. Sin embargo, pues va a quedar una grabación de este webinar que lo estaremos compartiendo con los que no se pudieron unir. Grace, una pregunta del público. Sí. Entonces la pregunta es cómo afecta la producción en el precio del petróleo la implementación masiva de las energías renovables como sistemas de generación distribuidos. ¿Cómo afecta el precio del petróleo la implementación de energías renovables? ¿Qué opinión tienen de esto? Bueno, yo empiezo con la respuesta. Yo creo que el proceso de implementación masiva de energías renovables es imparable e independiente del precio de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque, digamos, los países están comprometidos en una, digamos, en un combate contra el cambio climático y una disminución de las emisiones de CO2. Pero por otro lado, dentro de ese compromiso, tanto la industria como la academia, etcétera, avanzan a pasos acelerados en la innovación tecnológica y en la implementación de nuevas soluciones. Se mencionaba antes en el tema del transporte, el auto eléctrico o el auto, digamos, autónomo, y la eficiencia energética en todos los sectores de la economía. Creo que este es el esquema futuro, energías renovables, eficiencia energética y innovación tecnológica van a ser prácticamente imparables e independientes de los precios de los fósiles, la evolución y la implementación masiva de energías renovables. Sí, yo quisiera también tocar el tema. Estoy muy de acuerdo con Gerardo. Quisiera recordar lo que ha pasado en Europa. Justo en abril, el mes pasado, las condiciones climáticas favorables en Europa permitieron que se registraran valores históricos en generación de energía fotovoltaica y energía eólica. Eso pasó en Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido. También es posible observar en Europa, en el mes inmediatamente anterior, en abril, disminución en los precios de electricidad, incluso alcanzando valores negativos. Eso es muy común en ciertos países de Europa y se puede ver por el mercado de energía líder en Europa, que es el Nord Pool y el HUPX, que es la Bolsa de Energía Húngara. Básicamente eso es muy normal en algunos países, pero el problema es que se está presentando en días de la semana. Eso es normal en fines de semana y en días festivos, pero ahora se está presentando en días de la semana. Y también hubo una caída como consecuencia de la pandemia del consumo. Cayó 25% en Italia, 20% en Francia y 12% en el Reino Unido. En Colombia, hace unos 4 días, las autoridades nos dijeron que el nivel útil de los embalses para producir electricidad es del 32%, que tenemos energía garantizada hasta el próximo mes de noviembre. Entonces, algunos ya hemos visto el impacto de esto en las tarifas de electricidad. El doctor Amílcar Acosta en el webinar anterior, esto se traduce en un aumento del costo de la transmisión y la distribución de la energía, que por supuesto se va a traducir en un aumento de las tarifas del usuario final y también se va a traducir en un aumento de las emisiones de CO2 que vamos a tener porque vamos a tener que encender las térmicas. Pero por supuesto, la recuperación del petróleo es muy compleja, es muy complicada, aún más por lo baratas que están las energías renovables. Sí, yo de acuerdo con mis compañeros del panel y solamente agregaría que por mucho que baje nunca va a ser comparable con los precios de estas nuevas energías y adicional a eso está como la concientización que tiene ya yo creo que mucha parte de la población mundial referente a la importancia de cuidar el medio ambiente, sobre todo en esta pandemia. Yo creo que eso también ha puesto el tema sobre la mesa. Creo que ahí hay un tema más de dónde proviene mi energía, la energía que yo uso y una concientización de que tenemos que ser muy limpios en el futuro para tener un mundo que no tengan los problemas que tenemos ahorita. Entonces, creo que el precio ahí no es tan determinante y nunca va a ser igual, obviamente, al precio de esta energía.
Perfecto, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Y es, ¿cómo piensa enfrentar el gobierno nacional el impacto de las energías renovables en los territorios indígenas donde no hay soluciones energéticas? Creo que está más dirigido para Pedro, que es el experto en esto. Claro. Gracias, Sebastián. Muy buena pregunta. Es absolutamente prioritario para el gobierno nacional atender las necesidades de las comunidades más necesitadas, y sin duda alguna los pueblos indígenas han sido altamente priorizados dentro de los esfuerzos que hacemos para estructurar soluciones coherentes con varias cosas. Primero, con los potenciales energéticos que tiene la zona. Ahora, con los hábitos y las demandas de las diferentes poblaciones indígenas, con los usos que le pueden dar a las diferentes soluciones que se implementan. De hecho, dentro de la planeación que ha realizado el gobierno nacional, ya se han asignado una cantidad significativa de recursos en muchos territorios indígenas, pero no solo en lo que se ha asignado, sino en lo que se está distribuido en la presupuestación que se hace especialmente para la región de la Orinoquía y de la Amazonía, donde digamos ya están altamente priorizados muchos comunidades indígenas para llevarles, digamos, soluciones coherentes con las necesidades que ellos requieran. Más allá de eso, hay unos acuerdos concertados con la mesa, con el gobierno nacional al más alto nivel entre la mesa de concertación indígena, el gobierno nacional, en el que, digamos, el sector energía participa activamente y tiene unos compromisos de llevar un número de soluciones durante este cuatrenio para esta población tan necesitada. Entonces, digamos que la coyuntura del COVID puede que represente un pequeño atraso, porque muchas regiones, por ejemplo, particularmente un proyecto que estamos actualmente estructurando para el Guainía, no hay forma de llegar, digamos, al Guainía ahorita para hacer el replanteo en las comunidades. Nos ha tocado buscar otros mecanismos para tratar de avanzar en la estructuración de los proyectos, nuevamente buscando llegarles con soluciones coherentes con sus necesidades y con los usos productivos que puedan hacer de la misma. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya, pues si no hay tiempo para más preguntas, les agradezco a los panelistas y a las personas que se pudieron conectar. Muchas gracias, muy amables. Y ya los dejo con Grace, que tiene ya la última información para darles. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todo el panel, a los organizadores. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que participaron, a los panelistas por aceptar esta invitación de la universidad. Este es un evento realizado por la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, con sus programas de Ingeniería en Energía, la maestría en Ingeniería, Gestión Sostenible de la Energía, el doctorado en Ingeniería, el doctorado en Modelado en Política y Gestión Pública y el grupo de investigación en Energía, Ambiente y Desarrollo, EADE. De todos estos y muchos más programas ya están abiertas las inscripciones con un 30% de descuento. Además, están las matrículas con un 10% de descuento en programas seleccionados en jornada diurna, y para el nocturno con un 15% de descuento. Y se pueden enterar de más información de mano de los directores de estos programas en las ferias online que tendremos la otra semana, Explora y Conecta UTADEO. Y también los invito a los próximos eventos que tendremos de este ciclo de webinars de energía en tiempos del COVID. El próximo será combustibles fósiles y biocombustibles, cómo se ven en el panorama actual y futuro. Ese será el 4 de junio a las 11 de la mañana y finalizaremos con modelando los nuevos escenarios energéticos el 18 de junio también a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un feliz día. Okay, gracias. Gracias, feliz día para todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Luego, muchas gracias.